Los muros del monasterio del Prado se encuentran actualmente en sus mejores momentos tras su restauración. El comienzo de su edificación data del siglo XV, cuando se levantaron una iglesia y un claustro a partir de la ermita de Nuestra Señora del Prado, que desde un siglo antes era ya venerada por los vallisoletanos. El domingo, con motivo del Día de la Comunidad, fue inaugurada la recientemente remodelada iglesia, con lo que pueden considerarse por concluidas las obras de restauración del monasterio del Prado. Conocido como el Escorial vallisoletano, el monasterio del Prado ha vivido desde su edificación como tal en 1440 por orden de doña Isabel de Ávila diversas etapas en su historia y utilización. El origen de este monasterio es un legado de un hidalgo natural de Aranda de Duero que se llamaba Ruy Gómez de Avellaneda. Y entonces su viuda, doña Isabel de Toledo, para cumplir la voluntad de su marido, pues pretende construir un monasterio en Aranda de Duero, de donde ellos eran oriundos, pero la reina católica, la reina Isabel, les obliga o les induce a hacerlo en Valladolid. Los primeros moradores fueron los frailes jerónimos, quienes en 1480 recibieron de los reyes católicos el privilegio de impresión de las bulas, estableciéndose la imprenta en el claustro conocido por ello como Claustro de Bulas, y pasando por entonces momentos de auge por la exclusividad impresora. Entonces los frailes, cuando empiezan a tener un auge económico, merced a esta exclusividad en la impresión de bulas, se les hace pequeño el monasterio, que consistía en un pequeño claustro gótico y una iglesia gótica aneja, y empiezan a edificar sobre ese primer monasterio pues un gran monasterio. A lo largo de los siglos XVI y XVII sufre importantes cambios, adquiriendo la estructura que a grandes rasgos conserva hasta la actualidad. El monasterio se configura en torno a los 3 claustros de planta cuadrada distribuidos en forma de L y una iglesia de nave única con crucero que engloba las capillas laterales y el cimborrio. El claustro principal fue edificado en 1611 por Francisco de Praves, siguiendo los cánones del clasicismo herreriano con 2 plantas, razón por la cual se ha conocido el monasterio como el Escorial vallisoletano. A finales del XVI, principios del XVII, y entonces pues es la gran explosión barroca y neoclásica del monasterio, que consta, como saben ustedes, de 3 claustros, todos de orden neoclásico. Estamos ahora precisamente en el herreriano, que es el mejor de todos ellos. Está edificado, está dibujado y planificado por el arquitecto Diego de Praves, que por eso se llama Patio de Praves. En 1835, año de desamortización de Mendizábal, el monasterio, utilizado hasta entonces como imprenta, cayó en decadencia, hasta que en 1851 pasó a ser prisión militar y a finales de siglo hospital psiquiátrico. El monasterio, después de la desamortización de Mendizábal en 1835, pues pasó a ser penal militar, penal de guerra, y después, cuando en 1898 se incendió el hospital psiquiátrico de Valladolid, la Diputación Provincial ordenó el traslado a esta casa de los enfermos. Y ha sido hospital psiquiátrico, ha sido manicomio hasta 1977.
En 1989, la Diputación vallisoletana cede las instalaciones al gobierno autonómico, que decide emprender su remodelación definitiva y crear un centro cultural, para lo cual empezó estableciendo allí la sede de la Consejería de Cultura y Turismo, respondiendo así a lo que a su juicio es una obligación por ley del propietario de un monumento. Dar un ejemplo de lo que tiene que hacer un propietario con un monumento cuando es suyo, y que de acuerdo con la ley de patrimonio histórico de 1985 es el propietario el responsable de la restauración, de manera que con eso no hemos hecho más que cumplir la ley y dar un ejemplo de cómo debe de responder un propietario para conservar y restaurar sus propios monumentos. Las obras en la octava fase de su historia de reconstrucciones se iniciaban en 1989, con la recuperación de la sacristía, el patio de Fray Pío y el claustro de las Bulas. La novena fase, ejecutada entre 1991 y 1992, tuvo como ámbito de actuación el patio de Praves. Por último, en su décima fase, iniciada en 1993 y concluida hace tan solo unos días, se ha llevado a cabo la remodelación de la primitiva iglesia gótica levantada sobre estilo barroco y que se utilizará como espacio de actos culturales y exposiciones más que como lugar de culto. Ahora ya el gran espacio cultural que la región, que Castilla y León, pues necesitaban y estaban demandando. Hay que tener en cuenta que la iglesia, que por más que la llamemos así, porque es la iglesia, pues no, naturalmente no va a estar destinada al culto, sino a actividades culturales. Es un gran salón de reuniones y puede ser la gran sala de exposiciones, 1.300 metros cuadrados, que la comunidad no tenía. Esta fase estuvo precedida de una exhaustiva campaña de excavación arqueológica, descubriéndose una cámara de los Reyes Católicos y dos capillas funerarias dedicadas al licenciado Villafañe. Esa espléndida iglesia, donde han aparecido restos de la primitiva iglesia gótica de un interés arqueológico extraordinario, ha aparecido el que fue aposento de la reina católica dentro del monasterio, algunas capillas de enterramiento, algunas capillas funerarias espléndidas que permanecían tapadas por la estructura barroca, por el yeso y por la escayola. Además, con estas excavaciones se ha podido documentar el enterramiento en la iglesia de los hijos de Juan y Fernando, hermanos del último rey moro nazarí de Granada, Boabdil el Chico, que vivieron en Valladolid gran parte de su vida. En su conjunto, las inversiones realizadas en la restauración del monumento ascienden a más de 3.000 millones de pesetas, incluyendo la cantidad pagada a la Diputación Provincial de Valladolid por cesión del edificio en 1939. Ahora la Consejería de Cultura y Turismo, ubicada en el Monasterio del Prado, intentará llevar adelante su pretensión de convertir el Monasterio del Prado en foco cultural. Hasta ahora la sacristía, conocida como Sala Fray Pío, está ya siendo utilizada como sede de reuniones, ruedas de prensa y conferencias. Allí, este año se han dado a conocer a los medios de comunicación los fallos de los jurados de los premios de Castilla y León. Se ha inaugurado oficialmente tras su restauración el Día de la Comunidad con la entrega de los premios de Castilla y León en 1994, pasando a ser la sede de diversos actos culturales y de variadas exposiciones.
Aunque el Monumento del Prado ya cuenta con una sala de exposiciones que hace pocos días albergó en sus instalaciones una exposición de carácter itinerante que bajo el título Variaciones fotográficas en el Monasterio del Prado recogía los trabajos gráficos de 5 fotógrafos de la comunidad sobre las diferentes dependencias del monasterio, correrá tras su permanencia actual en Soria el resto de las capitales castellano-leonesas. Quienes a partir de ahora pasen por este monasterio descubrirán con agrado que se ha convertido en uno de los monumentos más bellos de Valladolid. Nunca podremos saber cómo era su estructura antigua, pero sí podremos admirar la luz y belleza de sus claustros, corredores, torres y cúpulas.